Hola y sean todos bienvenidos nuevamente a un episodio más del Camino Marcial, el podcast. Y este podcast vamos a seguir hablando de algunos videos que tengo. El video pasado estuvimos hablando de los VHS, de los videos análogos de competencias y educacionales de la ITF. Vamos a hablar ahora de lo digital. Vamos a hablar que tengo, parte de las cosas que tengo en digital y cosas que si usted nunca había visto o no tiene la oportunidad de conseguir, los puede conseguir aquí en mi canal de ICANN-PR en YouTube. Va a los playlists. Si tiene que ver con los patrones, con los tools, con las formas, pues va al folder que dice ITF Tools. Si tiene que ver con competencia, pues busca lo que diga ITF Competitions, etcétera, etcétera. Si no lo encuentra, pues me puede dejar saber. Vamos a empezar con los CD-ROMs. Los CD-ROM, el CD-ROM que lo comenzó todo es este que está aquí. Este CD-ROM fue el que le enseñé en VHS en el video pasado. Y el VHS vino después. El primero que vino fue este, el Legacy CD-ROM. Este CD-ROM, obviamente, es para computadoras. Para allá, para el 97, cuando salió, se conseguía en Comdo. Estaba bien roto la caja, es viejito, se me ha caído un par de veces, pero funciona. Son 4 CDs, son 4 CDs. Ahora cuando yo abra esto se va a romper el encanto, pero para que ustedes lo vean, ahí tenemos el Windows 95 con el que corre, volumen 1, que tiene la historia general, lo dice aquí, la historia del general, y el intérprete de coreano, cómo pronunciar bien los comandos y todo el vocablo ITF en coreano y qué significa. Tiene un librito con el general, tiene unas fotos adentro bien chéverona. Lo tengo firmado por personas que han salido aquí, como Noemi Prone, Clint Norman, Denis Rivera. Aquí están las fotos. Enseñan y cómo navegar el CD-ROM. Cuando salió esto en el 97, esto fue la gran cosa. Esto fue un boom bien grande. Aquí tenemos la enciclopedia digitalizada. Dice de enciclopedia. Aquí tiene los 15 volúmenes de la versión del 83 digitalizada. Y luego, se me hace canto esto. Y luego tiene el Legacy 3, que es los primeros 12 patrones. Legacy 3, los primeros 12 patrones. Y el volumen 4, del 13 al 24. Y ejercicios fundamentales. Y la parte de atrás. ¿Ve? Ahí lo tiene. Esto fue, como le dije, un boom cuando salió. Todo el mundo quería tenerlo. Era algo bien novel para el mundo del taekwondo ITF. Pues lo que lo tuvimos en aquel entonces, yo lo compré cuando estaba en la universidad. Así que muy contento de, aunque esté así todo maltrecho, de tenerlo. Luego que sale el VHS, que lo hacen en VHS, lo hacen también en DVD. Y en DVD son 2 DVDs. Vinieron de esta manera aquí, así. Los DVDs. Aquí está. Tiene el CD adentro. Y un DVD. Este es el que dice Black Belt. Obviamente para cinturones negros. Y el que dice de color. A ver, para que lo vean. Es de color. Y este es pues el Legacy en DVD. Seguimos. Luego vamos a seguir por esto. Para allá, para el 2001, en Nueva Zelanda, y el gran maestro Paul McPhail y su equipo, cuando fueron al Campeonato Mundial de Rimini,
en Italia 2001 hicieron estos highlights del mundial. Y yo compré esto a través de su página en aquel entonces, para allá, para el 2001, 2002, cuando lo hizo. Y esto es un CD-ROM también, un CD para computadoras. También le compré a ellos el que también fue muy famoso, ITF Pioneers, donde tiene imágenes de una video grabaciones en Corea demostrando las formas, los patrones, las defensas personales, los combates, etc. Luego conseguí una copia en DVD, pero la original en CD-ROM. ¿Sí? Y aquí pues dice lo que trae. ¿Sí? ITF Pioneer, el original. Luego lo tiraron en DVD, pero el original es en CD-ROM. Y también Nueva Zelanda aprovechó e hizo ITF Pioneer New Zealand, los pioneros allá en su país de Nueva Zelanda, en CD-ROM también. E igual, tiene imágenes de esas antiguas de los años 80, 70. Bien. Y todos estos son CD-ROM. Ok. Luego, muchos años después, Kondo hizo una extensión del Legacy, llamándolo el DVD número 2 de colores. Este que dice Color Bells, y después hizo Color Bells DVD 2. Y lo que tiene pues es más, voy a abrirlo aquí para que lo vean, es más actualizado. Exactamente igual que los otros, pero DVD de color número 2. Es más actualizado en el sentido de que, pues, habla más de las terminologías, habla más de las trayectorias, de cómo nos movemos, de los diagramas. Así que ese todavía creo que se puede conseguir por algún lado. Si lo encuentra, cómpralo, es muy bueno, muy bueno. Eso sí, no van a estar con los uniformes ITF. El volumen 1 y 2 es completamente ITF, promocionando el currículo de la ITF. Ya en el 2, el gran maestro Craig Stanley no está en la ITF y hace esto como parte de miembro de la ICTF, de la ICTF, la International Junta Taekwondo Federation, y sale con esos uniformes. Pero igual, es muy bueno, muy buena información que pueden encontrar aquí. Seguimos. Okay. Tengo unos videos que no son ITF, literalmente directo a la ITF, pero tienen que ver mucho con la ITF. Y son... Vamos a empezar con este. Este DVD, que es de la International Taekwondo, o Taekwondo International, del gran maestro y pionero Soo-Jung Kim. Él lo tiene, donde en este canal hicimos un camino marcial de él. Este video se encuentra. Son 3 videos, 3 DVD. Y lo tengo y lo compré porque aunque él no está con la ITF, pues era uno de los grandes en la ITF, del equipo de demostraciones y pues lo que ha hecho toda su vida es taekwondo del general. Así que no está muy lejos de la realidad. Y esto en DVD. También tengo una serie aquí de taekwondo no ITF, pero sí tradicional, donde tenemos al gran maestro James Benko de la ITA, o la International Taekwondo Association, donde hizo una serie de videos de taekwondo que se llaman Taekwondo Phase. Tiene la fase 1, la fase 2 y la fase 3. También tengo videos de los patrones.
de 1 a tercero, de tercero a sexto. Y estos videos son viejitos. Estos videos son me atrevería a decir, de los años 70, principios de los 80, finales de los 70. Y es el taekwondo un poquito más rudimentario en ese sentido, pero hay material importante aquí como Kodan o las versiones de Tong Il que se hacían antes de Chaeyoung y eso, que hay unas diferencias luego que se hicieron. Pues aquí tengo eso aquí plasmado en video con uno de los maestros que lo aprendió en aquel entonces, James S. Benko. Este video le he sacado el jugo y es de Tomás Barada. Tengo el video de Tomás Barada. Aquí las combinaciones favoritas de Tomás Barada. Está en alemán. Pero esto te enseña muchas combinaciones que él usa en el combate o para entrenar el taekwondo, así como en kickboxing y de la liga de Waco. Y está muy bueno. Este DVD está muy bueno. Lleva conmigo años como loco. Ahí lo tiene. Así que también lo consigue en mi página. Seguimos. Yo me compré también hace muchos años atrás esta versión de los ITF Tool. Esto tiene las formas de blanca hasta tercer dan. Aquí por la parte de atrás. Con el amigo de Puerto Rico, Juan Suil y Park. El otro se me olvidó su nombre. ¿Okay? Son 2 volúmenes. Como puede ver aquí. Esto lo hizo la compañía Muto de Corea, donde estuvo bien pegada a principios del 2000, haciendo unos videos de buena calidad. En su momento, principios de los 2000, estaba haciendo muchos videos, mucha mercancía, uniformes, DVDs igual que la carátula. Así que ahí lo tienen, es los tools hechos por ITF Japan, pero ellos son coreanos. ¿Sí? Seguimos, vamos por acá. Nueva Zelanda son bien activos en eventos y bien organizados y documentan todo bien chévere. Hicieron un campamento, ellos hacen un campamento de verano, donde hicieron este DVD y pues yo lo conseguí también por allá, directamente de Nueva Zelanda, llegó a Puerto Rico. Y aquí tienen material que que cubrieron allí. Su DVD también lo puede conseguir por acá. Ellos hicieron el currículo de defensa personal. En un momento dado hicieron este DVD. Ya lo actualizaron. Ya el currículo de defensa personal no es el de este al momento, pero hicieron este video que está muy bueno también. Muy bueno. Hicieron también los exámenes, el currículo de examen, el de color y el de rangos negras hasta tercer dan. ¿Sí? Así que muy bueno, recomendable también. Video de los Red Tigers. Los Red Tigers tienen su currículo también en DVD. Y yo compré, una vez que fui al torneo de ellos, compré este DVD que tiene el currículo que ellos usan para las graduaciones. Y también de Estados Unidos, el señor Tibado, no estoy seguro si es Grandmaster ya, pero Master o Grandmaster, no recuerdo ahora mismo, que me disculpe, pero yo creo que sí, ya es Grandmaster. Hizo una serie de DVD enseñando el currículo que él enseña en su escuela. Ahí lo tiene. También puede conseguirlo por acá. ¿Qué más tenemos por aquí? La ITF Choyonghua en un momento dado quiso actualizar el CD-ROM o los DVD del Legacy. Los DVD del Legacy quiso actualizar el material con más tecnología. Eso se hizo en el 97 y este DVD se hizo para el 2000, si lo dice aquí, 2000, debe ser 2004 o 2005. Y hizo este volumen. Lamentablemente solamente hicieron un solo volumen.
No se hizo el segundo. Pero aquí tiene el material de colores desde Sayujirugi hasta Chunmu. Y lo bueno de este DVD es que tiene las formas, las tiene en 5 ángulos. En 5 ángulos. Aparte de que tiene diferentes idiomas. Lo puede ver, lo puede escuchar en inglés como que lo puede escuchar en español. Y esto, muy bueno. Muy bueno. Ok. Hubo una serie que se hizo, que Century Martial Arts hizo de Taekwondo. Y es esta. A ver si puedo. Del señor Mencía. Del doctor Mencía. Y son 5 volúmenes. Estos 5 volúmenes que hiciera la ITF en aquel entonces, la ITF de ellos, la ITF de Viena, hicieron estos 5 DVD. Y lo tengo también aquí en mi canal para que lo vea si tiene curiosidad y quiere verlo. Está muy completo. Está muy completo el DVD. Así que véalo por usted mismo y me deja saber en los comentarios qué le pareció. Seguimos. Fablu hizo también hace muchos años atrás, luego que murió el general, a ver si tengo el año por aquí. No veo el año, pero hizo una serie de DVDs. Esto tuvo que haber sido igual como en el 2005, 2006. Debió haber sido. Y hizo 1, 2, 3. Son 4 volúmenes. 4 volúmenes. Tiene las 24 formas. Pero aparte de lo especial de este box set es que aparte de Fablu, el gran maestro Fablu y sus estudiantes demostrar las 24 formas, él pone al general Choi corrigiendo cada una de las formas, yendo paso por paso en seminarios. O sea que hay imágenes donde Fablu y sus estudiantes en su escuela están enseñando las formas, pero también tienen imágenes del general Choi corrigiendo esa forma que Fablu y sus estudiantes están demostrando en este video. Así que aquí hay mucha buena información del general Choi Hong-hee. Así que vamos a sacar uno para que vean cómo se ve. Así. Así que muy bueno. No se consigue ya, lamentablemente. Pero lo puede conseguir por acá. Este monstruo. ¡Boom! Este monstruito es una colección de taekwondo que nos dejó el gran maestro Park Jun-soo, donde es madera. Muy bonito todo. Y si subimos aquí, está la colección de DVDs. Está la colección de DVDs. Tenemos Hand Techniques. Y tenemos patadas. Tenemos las formas de colores. Tenemos los combates de colores. También tenemos defensa personal. Es un set bien completo. Las formas de los patrones de cinturón negro. Los combates de cinturón negro.
¿Qué? Este es bien interesante. Este video es el taekwondo versus Muay Thai, karate y artes marciales mixtas. Por acá. Esto es biografías y demos. Biografías y demos. Demostraciones de la biografía de Grandmaster Park. Y por último, una entrevista histórica. Bien. Ahora, este DVD, estos dos DVD los voy a sacar, no son parte de esta serie. Yo los compré aparte, pero como me cabían, faltaba espacio, pues los añadí. Y es este DVD donde tiene imágenes del general Choi Hoon-hee entrenando. ¿Sí? Y un video de los maestros de taekwondo por allá para los años 60, cómo ellos entrenaban, cómo se veía el taekwondo para cuando eso. ¿Sí? Y ahí yo guardo estos aquí. Y se ceja de esta manera. ¡Pum! Perfecto. Lo próximo que tengo para compartir con ustedes es algo que ya no tampoco se consigue, y es los videos de Suska en DVD, en DVD o en CD-ROM. Estos DVD ya no los venden, ya los venden digital, streameado, pero este es las formas de colores. Las formas de colores. Y Suska, y en español. Este está hecho, como puede ver, está en castellano. Esta primera parte la hicieron en castellano. Luego tengo la segunda. No vino en castellano, solamente la primera. El volumen número 2, que llega hasta Cheon. Y el volumen número 3, que llega hasta Tony. Y son... ¿Bien? Luego tiraron uno donde lo tenía todo. Y es el All-in-One. All-in-One con 2 DVDs. O 2 CD-ROM. Sí. Y estos videos, pues, como les dije, ya no salen. Ya ahora es todo digital. Por último, este libro no tiene que ver el libro. Estoy enseñando el libro porque este libro trae un DVD, This is Taekwondo, y lo tengo metido por acá. A ver dónde lo tengo. Debe estar aquí. Este DVD, este libro trae un DVD en la parte de atrás. Aquí. Y es This is Taekwondo. Y este es el volumen 1 nada más. ¿Sí? Es el volumen 1 nada más, donde cubre todo el material de colores, como siempre. Pero nunca hicieron el segundo volumen, así que nos quedamos con esa. No sabría decirle qué pasó, pero así vino este video, este libro. Y es muy bueno porque con este DVD o CD-ROM, con el libro, lo usas con el libro y todo lo que practicas en imagen lo tienes escrito aquí, las explicaciones, y es una buena herramienta aquí en la parte de atrás. Una buena herramienta para entrenar. Así que creo que eso es todo. No se me quedó nada. Así que gracias por llegar hasta este video. Si llegaste hasta lo último, eres un geek, eres un nerd del taekwondo como yo. Así que gracias por llegar, gracias por verme completamente siempre. Gracias por llegar al canal. Acuérdese de compartir, acuérdese de darle like, acuérdese de decirle a todas esas personas que le interesan las artes marciales y en especial el taekwondo ITF,
que llegue a mi canal y se suscriba para que esté al pendiente de todo el material que voy a estar tirando sobre el Taekwondo ITF y de artes marciales en general de vez en cuando. Así que importante que te unas a esta comunidad porque viene mucha información buena. Hasta entonces, los vemos en un próximo video. Taiwán.